te damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Manantial FM. Manantial FM. Manantial FM. Bienvenidos una donde vez la más a su adoración. programa Embajadores de Dios. Hoy tengo un pastor que lo vi una sola vez, pero como a mí me encanta ese acento, yo dije, a ese hay que invitarlo. Bienvenido, pastor Daniel Santander, de Argentina, pero con mucho tiempo aquí en Georgia. Bienvenido, ¿cómo está, pastor? Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo con todo Chile. Yo sé que usted está afectivamente ligado mucho a Chile, ¿verdad? Bienvenido. Cuénteme, Gracias. dígame, saludos, dígame. Tiene la palabra. Gracias por la invitación primero, gracias por la oportunidad, cariños para los hermanos, donde sea que nos vean o escuchen. Muy contento de poder compartir estos minutos con ustedes, y es cierto, estoy ligado afectivamente a Chile porque mi esposa es chilena, así que un regalo Bueno. escuchar que la emisión llega aún hasta Chile, y muy contento por la invitación otra vez. Amén. Bueno, estamos en Manantial FM, que se oye a lo largo de Chile, ¿verdad? No a lo ancho, sino a lo largo de Chile. 7 emisoras que tiene el Ministerio de los Pastores Ahumada, ¿verdad? Centinelas, y así que bienvenido una vez más. Gracias. Bueno, tengo muy buena información de usted, me han dicho cosas que es un hombre estudioso, un hombre de Dios, entregado, pero quisiera empezar a preguntar, ¿dónde comienza esa relación con Dios? ¿Comenzó en un hogar cristiano o nació cristiano? Ya Papá Dios, yo sé que Papá Dios lo tenía escogido antes de que naciera, pero cuénteme su origen. No, qué bueno partir por el principio, ¿no? Bueno, cuando vengo acá al mundo, es justo en el contexto donde mis padres, mis viejitos, comienzan a buscar de Dios. Dios los viene buscando a ellos, pero en ese tiempo mi viejita conoce a Cristo como Salvador personal. Mi papá era más de la oveja negra del lado de su familia, así que le hizo la vida imposible por varios años, y en ese contexto es cuando yo llego, así que no sé, no creo que puedo decir que nací en un hogar cristiano, pero ya de temprana edad mi viejito cae a los pies de Cristo rendido, lo reconoce como Salvador personal, y desde que tengo uso de razón, sí tengo imágenes de ambos llevándonos a una iglesia, pero recién comenzando, ellos recién aprendiendo, tratando de buscar de Dios, de conocer al Señor. Y es bien interesante porque en ese contexto es donde mi padre, él se llama Gonzalo Santander, viven ahora en Quito, Ecuador. Es en ese contexto que él siente una convicción de prepararse para servir a Dios, y toma la decisión de viajar a estudiar en un instituto bíblico, en un seminario en Buenos Aires, Argentina. Así que así es como en el año 90, fines del 89, año 90, llegamos a Buenos Aires, Argentina. Entonces, ahí es cuando me presentas como argentino, es por residencia. Nací en Quito, Ecuador. Y después ya alrededor de los 9 años, 10 años tal vez, nos llevan a la Argentina, así que para nosotros fue bien emocionante justo antes del Mundial. Entonces nosotros como niños estábamos más interesados, me imagino, que en el fútbol que otra cosa, ¿no? Pero tal como decías, Dios ya tenía algo preparado, Dios ya venía obrando en mi familia, mi viejito comienza a buscar del Señor. Y en ese contexto, la primera materia que ellos toman en el seminario es evangelismo. Y cuando me dice, ellos los dos empezaron a estudiar. Sí. El papi y la mami. ¡Wow! Exacto. ¡Qué lindo! Papá y mamá encaran este desafío de estudiar la palabra de Dios.
Mi viejito tenía la convicción de que él quería regresar a Ecuador para servir al Señor, así que primera materia que toman, evangelismo. Y me acuerdo muy bien porque yo podía ver a todos los alumnos de primer año, ¿no? Practicando los distintos métodos de evangelismo. Y había uno en particular, quizás lo hayan escuchado, donde a veces se comparte el evangelio con un librito sin palabras, solamente con colores, ¿no es cierto? El libro. Y apenas llego a casa de la escuela, mi viejita, ella se llama Sonia, me dice, Dani, quiero hablarte de algo. Claro, yo ya había visto a todos los alumnos practicando entre ellos y mi primera expresión fue, mamá, ¿me vas a evangelizar? O sea, yo ya sabía de lo que me quería hablar. Pero aunque había escuchado el Evangelio en oportunidades anteriores, fue la primera vez que conecté con el Evangelio de manera personal. ¿Y qué edad tenía? En este momento tengo 11 años, ¿sí? Así que... ¿Y ya siente allí que Papá Dios lo toca? sí, definitivamente ahí, otra vez, aunque había escuchado el Evangelio en otras oportunidades, fue la primera vez que entendí que era para mí. O sea, que Cristo había muerto por mí, que no solamente le había muerto por el mundo, pero específicamente estaba tratando conmigo en ese momento. Eso no me había pasado antes de ese día. O sea, la convicción de pecado, la convicción de que no solamente que había hecho cosas malas, sino que mi pecado me separaba de un Dios santo. O sea, era un momento divinamente planeado donde me encontré con el mensaje del Evangelio, con Cristo como Salvador, Cristo como mi Señor. Fue un momento único y doy gloria a Dios por ese día. Ese día pude poner mi fe en Cristo Jesús como Salvador personal. Así que a Y ya final va, del día... pero está niñito, tiene 9 años, todavía juega con la pelota, hay muchas cosas alrededor. ¿Cómo logra después mantenerse en esa línea creciendo en Cristo? Es bien curioso lo que pasa con aquellos que aceptamos a Cristo de De niños. niño, una convicción. Porque la fe de un niño es bien sencilla, ¿no? Es bien Sí. genuina. Y hace poco alguien escuché que lo particular de la fe de un niño es que siempre hace preguntas, pero hace preguntas con la intención de seguir aprendiendo, de seguir conociendo. Así que no dudo que mi fe en ese momento fue bien sencilla, fue bien genuina. Le creí a Dios que Él es quien dice ser y que hace lo que Él dice que puede hacer de una manera bien sencilla, sin mayores cuestionamientos. Fue en el proceso de ir creciendo en mis años de adolescente, donde comenzaron las luchas en cuanto a la seguridad de mi salvación, en cuanto si había sido genuino, si es que realmente había pasado, pero creo que todos en alguna medida pasamos por eso, si realmente somos salvos o no. Y yo lo viví especialmente ya cerca de los 15, 17 años, donde aunque estudié en un colegio cristiano, no obstante todavía el tema de amigos iba más allá del vínculo de un colegio cristiano. Así que ahí era una prueba de mi fe, si era real, si era solamente algo prestado de mis papás, si estaba repitiendo lo que había escuchado de ellos o si realmente era mía. Y fue lindo porque en el proceso Dios permitió varias circunstancias para afirmar mi fe, poder dedicar mi vida al Señor, pero en el proceso hubieron bajones, sí, hubieron bajones, hubieron momentos donde esa inseguridad, soy o no soy, y Dios permitió Claro. que se vaya afirmando. ¿Y hay algún episodio de esas circunstancias que haya hecho así más clic y después de ese episodio diga, bueno, dígame, cuénteme, compártalo con nosotros para Me que... encanta. Hay uno en particular donde primera vez comienzo ya a participar con los jóvenes, 17 años, y en el grupo de jóvenes en la iglesia, y me acuerdo bien entusiasmado porque me habían mencionado dentro del equipo de liderazgo. Ahora era un grupito de 5 jóvenes en el liderazgo. Y mi función, el rol que me dieron era el de limpiar el salón antes de que lleguen los jóvenes y después de que se vayan los jóvenes. Pero yo estaba entusiasmado. Ah, la bendición de estar ahí dentro de ese grupo para mí era tocar el cielo con las manos. En el proceso, el actual líder de jóvenes me dice, Dani,
ya después de varios meses. Me dice, Dani, quiero darte la oportunidad de compartir el estudio bíblico, ¿te animarías? No lo podía creer, me entró el nerviosismo, yo no, para eso no servía, eso no era lo mío y se me cruzaron un montón de excusas y le di todas las excusas que se me venían. Finalmente me desafió y me dice, dale, yo te ayudo, hagámoslo. Y creo que eran 2 sábados y me tocaba el grupo de jóvenes un sábado. Ese sábado mi viejito comienza con problemas de salud, para hacer la historia corta, y termina con pancreatitis. Okay. Así que recuerdo que mi hermano, él se llama David, me dejan saber de que a mi viejito le están llevando al hospital. Yo estaba en la iglesia preparándome para dar el estudio bíblico y es lo que me llega la noticia de que lo están llevando al hospital y que más bien, ¿por qué no tomaba un taxi y me esperaban y íbamos todos? Porque lo estaban llevando a la ciudad de La Plata. La Plata queda como a 2 horas de capital y nosotros vivíamos a 3 horas, así que no era de acá a la esquina. Entonces me acuerdo que ahí comenzó una crisis de mi fe, porque me acuerdo luchar en mi corazón es, si le creo a Dios, tengo que creerle completamente a Dios, no solamente cuando me Claro. conviene. Sí, ¿no? Tomo la decisión de no ir con mi viejito, con mi mamá, mi hermano, acompañar a la ambulancia y tomo la decisión, la locura de quedarme ahí para predicar a los jóvenes esa noche. Siempre cuento que aún David me quedó mirando como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué pasa si no lo vemos? Y ahí fue un momento donde yo digo, la crisis de mi fe. Ahí era ver si es que realmente era o no era. Y tenía una confianza, un denuedo. Me acuerdo que el pensamiento que el Espíritu Santo puso en mí era, las manos de Dios son más seguras, ¿cuánto puedes tú sostener la vida de tu papá? En fin, me quedé, prediqué, no fue que fue algo especial, no fue que cientos se convirtieron, no, ni siquiera eran cientos de jóvenes, pero no fue que algo pasó especial y hasta me acuerdo haber terminado, una que otra persona me agradeció, pero ahí terminó, no pasó más. Y después regresando a casa yo decía, qué locura cometí, qué hice, ¿no? O sea, debería yo estar allá, y me acuerdo estar en casa solo y pensando qué locura. Y en ese momento el Espíritu Santo consoló mi corazón de que, Uy, de que realmente le había creído a Dios y que Él era más que suficiente para sostener la vida de mi papá. Por la gracia de Dios lo tenemos bien, saludable hasta el mismo momento, sirve Él ahí en Quito, en Ecuador y en fin, esa fue una historia qué particular donde bonito. esta no es una fe prestada, fue una manera donde Dios afirmó, yo soy tu Dios, tú eres mío, y hubo una convicción de que Él era mi Salvador. Y allí veo en su resumen, en su hoja de vida, que realmente pasó mucho tiempo siendo pastor de jóvenes. Tuve la oportunidad de comenzar ahí de jovencito a involucrarme con los jóvenes, pero no fue hasta después que me invitaron a servir en el contexto de una iglesia en un barrio, se llama Ciudad Evita. Si hay algún argentino por ahí escuchando, sabe de lo que hablo, por lo menos en esos años era un barrio bien complicado, bien difícil. Había gente que entraba y no estaba muy seguro si salía, especialmente porque había un par de villas miserias cerca en la zona. Y Dios, de una manera particular, orquestó circunstancias para que pueda yo servir ahí en la iglesia, en una iglesia en Ciudad de Vita. Y era un grupito de jóvenes relativamente pequeño, quizás unas 17 personas, pero me acuerdo que Dios ya venía obrando en mi corazón una pasión por ver esa juventud acercarse a Dios, adorar a Dios y la diferencia, el potencial que había. Entonces, sí, como decías, como dice hermana Thais, tuve la oportunidad de servir ahí como líder de joven, como pastor de jóvenes, y en el proceso comenzar a crecer una pasión por la iglesia local, la iglesia local. Veía la diferencia que Cristo podía hacer en la vida de estos jóvenes de una manera tan real, de una manera tan palpable que no había duda que Dios estaba obrando a través de su iglesia en alcanzar
a esta juventud. Así que tuve la oportunidad desde joven de estar sirviendo en ese contexto y fueron años hermosos. Uno tiene la energía, uno en esos años tiene la fuerza, uno quiere llevarse el mundo por delante, uno quiere impactar y Dios en una medida chiquita, pequeña, me permitió involucrarme ahí en esta iglesia. Así que no fueron tiempos fáciles. O sea, era un barrio, lo que llaman allá una villa miseria. Entonces fue realmente aprender de la protección, el cuidado, la obra de Dios. Y le alabo al Señor por eso. Y allí llega, de allí, pastor de jóvenes pasa a ser pastor. Me imagino que ese es el paso siguiente. Y ya se siente que es un embajador de Dios, que Dios lo ha llamado, que está posesionado de ese proceso y que la energía sigue ahí hacia adelante. ¿Es así? Muy Cuéntenos parecido, un poco. sí, no, muy parecido a Yo, como lo planteas, Thais, porque en ese entonces ya entro yo al Instituto Bíblico, Palabra de Vida, y en San Miguel del Monte, que está fuera de la capital, no está en la capital, de hecho, si no me equivoco, está como a 2 horas. Eh, entonces comienzo a estudiar ahí, y ya en mi segundo año, ahí en el seminario, eh, uno de los líderes encargados de lo que es fundación, plantación de iglesias, me acuerdo que me pone la mano en el hombro y me dice, Dani, quiero que me acompañes este fin de semana, tengo una tarea para ti. Eso fue todo lo que me dijo. Ese fin de semana, sábado, nos subimos en un colectivo, en un bus, y nos llevó, para aquellos que conocen ahí el área de Buenos Aires, por la Ruta 3. Hay varios pueblitos, bueno, son ciudades pequeñas, y me acuerdo que nos deja alrededor del kilómetro 37, hay un barrio que se llama Esperanza. Y me dice, Dani, acá se quedan, ¿sí? Y me dice, te voy a dejar un grupo de unos 15 muchachos y acá está para que puedan hacerse el almuerzo. Y nos dejó carne molida y unas bolsas de arroz. Eh, Increíbles tiempos, ¿no? Y me dice, quiero que de este grupo escojas 6 con los que puedas plantar una iglesia acá comenzando el próximo sábado. Eh, rápido, ya, el llamado. Increíble, increíble, porque ya ese verano Dios ya había hecho ya había una convicción, yo había dedicado mi vida consagré mi vida en un fogón, le dije, Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy, es para ti. Había una convicción de que Dios me había llamado para servirle, pero no sabía cómo. Y eso fue otro momento de crisis de fe, ¿no? Porque hasta ese momento yo no me veía, eh, ni siquiera sabía muy bien cómo plantar una iglesia, pero hice exactamente lo que él me dijo. Fuimos a evangelizar por las calles, tocando puertas, conectando con gente, y yo observaba quiénes eran los 6 más emprendedores, entradores, evangelistas que veía que tenían una pasión, y los escogí de una manera bien sencilla, otros alumnos del mismo colegio bíblico, y la próxima semana me dejaron ahí con estas 6 personas para seguir evangelizando. Así Dios me permitió involucrarme en lo que en su momento fue la iglesia ahí en el barrio Esperanza, y establecer esa iglesia. Estamos hablando del año ya 2000, sí, cerca del año 2000. ¿Y Entonces, cuánto tiempo pasa siendo pastor allí? bueno, ahí nosotros estuvimos involucrados, estuve involucrado 2 años. Al final de esos 2 años llego acá a los Estados Unidos, pero tuve la oportunidad de servir ahí por esos dos años. Y después, gracias a Dios, otras personas siguieron con liderazgo de la iglesia, y después la iglesia, por la gracia de Dios, hermanos, todavía continúan. Y hay otro barrio que está cerquita, que ahora como ha crecido la población, de hecho ya es una sola misma ciudad. Pero Dios me permitió, para contestar tu pregunta, Thais, Dios me permitió servir ahí cerca de 2 años. En ese contexto conocí a Caro. En ese contexto conocí a quien es mi esposa, Caro. Caro es chilena. Tenemos tres hijos. Juliana, ella tiene 14 años, Sammy tiene 12 y Lucas tiene 11.
Así que me conocí con esta chilenita en ese contexto. Eh, Caro es una de las chicas que escogí en ese grupo de 6. O sea Eran o sea que tenía muy buen ojo usted, pastor. definitivamente, fue providencial, providencial. Yo sé que no me Qué van a lindo, creer, qué pero en lindo, ese qué lindo. momento todavía no pasaba nada. Fue después más bien Está que bien, pero vio ahí definitivamente. así, Eso no así hay es. duda alguna, eso Ajá, no lo puedo negar. Así ajá. que comenzamos aún antes de ser novios, comenzamos a servir al Señor juntos. Qué lindo. Ahora, de Argentina vine a parar aquí a Woodstock, Georgia. Exacto. Y ese brinco es grandísimo. ¿Y cómo dio ese brinco? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las circunstancias que Dios lo trae? Porque tengo que contar que el pastor fue pastor de la iglesia donde yo ahorita me congrego, que es Nuevo Horizonte. Y Sí, entonces él fue pastor antes de mi pastor Alex Cosío ahorita. Y entonces, cuando yo lo veo es a él en una prédica el año pasado, estábamos comentando que había estado en octubre y que había sido invitado a la iglesia y ahí fue donde lo vi. Y entonces me encantó la forma de predicar y bueno, quedó así como en el inconsciente. Ajá, entonces viene a parar a Woodstock, Georgia, porque es que es como que medio difícil, ¿no? sí. ¿Cuál es ese avión que lo trae hasta aquí? O la Ese primera brinco. iglesia, sí, la Ujú, primera iglesia bautista de Woodstock, First Baptist Woodstock, en ese entonces, y aún tiene una muy linda relación con este colegio bíblico Palabra de Vida ahí en Argentina. ujú, Y a través de esa relación, me acuerdo que en un momento el director de Palabra de Vida Argentina, Andrés Fernández Paz, él me llama y me dice, Dani, hay algo que quiero hablar contigo y me hace una pregunta, me dice, ¿qué crees que Dios te está, qué es lo siguiente que Dios te está llamando a hacer? Y en ese momento tenía yo la idea de poder seguir estudiando, seguir extendiendo mis estudios. Entonces me dice, Dani, seguí orando, solamente orar. Así que lo tomé como tal, no sabía bien por qué estaba orando, excepto que estaba orando. Como a los 3 meses me vuelve a preguntar y le digo, Andrés, mira, lo mismo, lo único que ha cambiado es que estoy listo, lo que Dios disponga. Y Andrés me comparte que First Baptist Woodstock estaba interesado en alcanzar a la comunidad hispana en el área, así que la idea eran 6 meses traducir materiales y poder servirles a establecer una base, un core group, y después yo regresaba a Argentina. En ese tiempo estaba yo orando para ir a Centroamérica como misionero, así que Estados Unidos no estaba en mi radar. Eh, Cuando uno crece en Argentina, a veces uno va sin darse cuenta, hay una parte de la cultura que Estados Unidos no necesariamente es opción. Así que no sí. era que me estaba volviendo loco por venir acá, fue algo de Dios. Y en el proceso llegué en julio del 2001 acá a Woodstock, la primera iglesia bautista, y me encontré con una parejita, Agustín y Carmen Pacheco, con un hermano José Flores, otra hermana María López, y con ellos se estaban reuniendo en una escuelita dominical, les comencé a acompañar en el proceso, comenzamos a tomar la iniciativa de salir a evangelizar, de comenzar a discipular, y Dios comenzó a hacer algo, porque honestamente no era que estábamos tratando. Fue así que nos prestaron un saloncito más grande. Para hacer la historia corta, Dios me permite quedarme sirviendo ahí en Woodstock por 13 años. Me acuerdo una vez el pastor ejecutivo Jim Law, él me dice, Dani, mira, vemos que Dios está haciendo algo, creemos que sería bueno que consideres quedarte ese fin de semana. En mi devocional personal, Dios había afirmado, usando pasajes de Salmos, Isaías, pasajes donde Dios dice, te tomé de detrás del redil para que había una confirmación tan clara de que Dios me estaba llamando a quedarme a servir en ese contexto. Y Dios me permitió ser parte de lo que en ese momento fue Woodstock en español, ¿no es cierto? Éramos el ministerio hispano de Woodstock en español hasta el 2013 que tuve la oportunidad de servir ahí. Y claro, creo que Alex viene como el 2015, ¿no es cierto? Entonces Dios me permitió servir
esos 13 años bajo el liderazgo del pastor Johnny Hunt y fue un hermoso tiempo Bueno, realmente. fue plantar una iglesia allí bien interesante, ¿no? Además, con una gran necesidad alrededor por toda la comunidad latina que hay allí, ¿no? Como Estaba, decía. justo que estaba creciendo bien rápido en cuanto a la Y comunidad. Canto que está pegada ahí, la ciudad que sigue, ¿verdad? Llena de latinos, ¿no? Grandísimo, porque hay unas empresas Sí, que demandan esa mano de obra, ¿no? Entre otras, estamos ¿no? hablando de dos ciudades que constantemente han estado creciendo en estos últimos Sí, años y son, muchísimo. como dicen acá, son los pockets de mayor población hispana. Así que vimos el potencial, definitivamente había una necesidad y Dios comenzó a hacer su obra, ¿no es cierto? Así que el modelo que estábamos en ese momento usando era un ministerio, éramos un ministerio de la primera iglesia bautista de Woodstock. Ahí hubo una transición donde ahora Nuevo Horizonte es una iglesia autónoma independiente y damos gloria a Dios por la oportunidad que nos dio de ser parte de esa linda No, y iniciativa. nosotros, y me imagino que Alex Cosío recogería esa cosecha, ¿no? El pastor Es, recogió esa cosecha, ¿no? es bien lindo lo que pasó con Alex. Ahora compartimos una linda amistad. Lo conocí hace ya un poquito más de un año en una conferencia y fue para mí como cerrar un círculo, la primera vez que hablé con él y escuchar su corazón pastoral, su genuina preocupación por la congregación, su desinterés por, tú fuiste el primer pastor, ahora vengo yo, no, más bien ese interés de conectar y me animó muchísimo y para mí fue como cerrar un círculo, un ciclo de ver cómo Dios había provisto un pastor para la congregación que Dios me permitió ser parte. Así que gloria, gracias a Dios y gloria a Dios por la vida de Sí, Alex. es realmente, bueno, es mi pastor, así que mi respeto, mi amor. Pastor, concejal, arquitecto. Veo que me vine hablando desde temprana edad, plantar iglesias, plantar iglesias, plantar iglesias. ¿Qué significa plantar iglesias para la gente que nos está escuchando? Yo quiero que Mm, usted explique un poco en qué consiste este llamado de plantar iglesias. qué lindo. Es una linda pregunta porque creo que está, si hablamos de llamado, ¿no es cierto? Creo que es lo que el Señor nos llamó junto con Caro a hacer y es plantar iglesias. Yo usualmente digo que plantar iglesias es como los juegos extremos del cristianismo, ¿no? Definitivamente hay una necesidad, no es fácil, no creo que sea para todos, sí, pero es para más de los que están obedeciendo a ese llamado. La idea de plantar una iglesia es comenzar una iglesia, es hacer un surco donde todavía no hay camino. Es de hecho comenzar de cero, aún a preparar el terreno y quizás son otros los que van a sembrar o a regar o aún recoger el fruto. Es esa labor apostólica de encontrar un lugar, de entablar una relación con un hombre de paz, con una mujer de paz, que Dios ya venía obrando, que Dios ya viene trabajando para alcanzar una nueva ciudad, una nueva área. Así que sin lugar a duda eh, es, es bien desafiante porque de momentos uno no sabe cómo va a resultar. Es bien emocionante en el sentido que uno ve en primera mano el milagro de Dios en la salvación y la formación, la constitución de una iglesia. Hay bendiciones bien únicas y es que uno puede ser parte de eso cuando uno está estableciendo la visión de esta iglesia, los valores de esta iglesia. Eh, las mismas prácticas, cómo lo vamos a hacer. Me acuerdo que alguien una vez me dijo, Dani, lo lindo de plantar una iglesia es trabajar, es como trabajar con cemento fresco. Uno puede darle la forma que uno tiene la convicción que va a glorificar a Dios. Es distinto cuando uno llega a una iglesia ya establecida, donde hay una cultura, ya está bien definida y de momentos cuesta darle una forma. Entonces, es cierto, Dios nos llamó hace ya años atrás, desde esa primera vez, ahí en el barrio Esperanza, a comenzar una obra, a estar involucrado en ya, sí, 3, 4 obras, comenzando siendo parte de ese core group, de ese equipo clave,
para ver una obra arrancar. Así que tuvimos parte ahí en Worcester, y a través de Worcester fuimos enviados para comenzar una obra en Johnson's Ferry hace 5 años atrás, 2015. Entonces, sí, hemos estado involucrados en plantación de iglesias, es mi pasión, es el corazón que Dios ha puesto en mí, el ver otras obras plantadas, así que también nos hemos dedicado en estos últimos años a ayudar a otros pastores en el contexto de plantación de iglesias, y especialmente para todos aquellos que quizás nos están mirando en Latinoamérica. Hay una situación bien particular acá en los Estados Unidos, y es que dentro de un mismo grupo nos encontramos con primera, segunda y tercera generación de hispanoamericanos, y hay diferencias bien marcadas entre ellos. Por ejemplo, un ejemplo nada más, el idioma, donde mi propia familia hablamos ambos idiomas, pero por ejemplo Julie, ella es bilingüe, puede saltar del español al inglés sin acento en ninguno de los dos idiomas, pero Lucas, que es el tercero, él solamente habla inglés. Y esa es la realidad, hay muchas familias. Pero ¿qué hablan en la casa? ¿Hablan inglés? Es curioso, en la casa nosotros hablamos una mezcla de español e inglés. Ok. Me acuerdo que cuando recién estaban chiquititos, hicimos el esfuerzo de solamente hablar español porque queríamos que hablen español, y nos funcionó con Julie, pero después lo que nos pasó es que entre ellos hablaban en inglés. Claro. Ujú. Así que por más de que nosotros hacíamos el esfuerzo con el español, entre ellos hablaban inglés. Es bien particular la dinámica que se da, donde a veces entre primera y segunda y aún tercera generación hay diferencias bien marcadas y están todas debajo del mismo techo. Así que en este último tiempo, la razón por la que comento y les cuento esto es porque tenemos un lindo desafío acá en Georgia de ver nuevas obras plantadas donde no necesariamente sean en español, sino más bien estamos hablando de plantar iglesias que tengan un sabor latino, aunque el idioma no necesariamente sea en español. O sea, ¿Y que cómo es esa tengan combinación? ¿Cómo es esa combinación? Porque salsa es sabor latino. eh, Como, a ver, explíqueme un poquito esa combinación. Ajá, no, el sabor latino, cuando habla del sabor latino, pero inglés, ¿cómo es eso? A ver. sí, les explico. Y esa es la intención. La idea de que tenga un sabor latino es que tenga nuestra cultura, ¿no es cierto? Ok, ok. Cosas tan particulares como nuestra cultura, como es la calidez. Yo sé que vivimos tiempos bien particulares donde ahora está el distanciamiento social. Pero algo tan particular de nuestra cultura latina es que nosotros somos de abrazos, nosotros somos de besos, nosotros somos de eh, De caminar tocarnos. cerca, exacto, de tocarnos, un abrazo, hey, ¿cómo estás? Bueno, vivimos en una cultura americana que aún sociólogos la catalogan como una cultura fría. Y eso es bien real. El americano te extiende la mano, ellos no están teniendo problemas con el distanciamiento social en estos días, ¿cierto? O sea, y yo estoy seguro, Thais, que te has dado cuenta, si te abrazan de costado, de hecho es Sí, hombro con claro. hombro, ¿cierto? Bien particular, porque su cultura es una cultura fría. Entonces, cuando hablamos de plantar nuevas obras, de comenzar nuevas iglesias, eh, donde no necesariamente nuestra tarea es mantener el español. Siempre hay, Ok. especialmente las abuelitas son las que les cuesta la idea de que una iglesia no sea en español. Me acuerdo de una abuelita que me decía, no, pastor, usted tiene que seguir predicando en español porque para eso traigo a mis nietos. El asunto es que no es la misión de la iglesia enseñar español. La misión de la No, iglesia por es enseñar supuesto. de todas las naciones en el idioma del corazón de ellos. Y muchos de nuestros hijos de segunda, tercera Sí, es verdad. generación, el Eso es idioma de ellos correcto. es el inglés. Así que tenemos que salir un poquito de esa mentalidad de que tienen que ser iglesias hispanas. Es lo Mm, que pasó, por ejemplo, en Argentina hace años atrás, con tanto italiano que emigró a Argentina. Bueno, ujú. muchos trataron de mantener su cultura y su idioma, pero es bien interesante porque aunque estas iglesias terminaron siendo clubes sociales, eh, porque sus hijos se iban casando con argentinos y de a poquito se fue perdiendo. Creo que nosotros vivimos en una época bien particular donde tenemos que estar dispuestos a comenzar nuevas obras, donde no necesariamente sean en español, pero que mantengan esa cultura bien latina. Por eso decimos que tengan ese sabor latino que nos Muy bueno. caracteriza. Amén.
que Dios le dé la sabiduría para esas cosas, eso es cierto, la generación nueva habla inglés, ¿verdad? Pero yo creo que la combinación tiene que ser fundamental en términos de lenguaje, ¿verdad? Eh, Yo tengo sobrinas que tienen hijos y Ajá, entonces le dicen, Sara, en la casa se habla español, papi y mami hablamos español y tú hablas español. La abuelita, Abby, habla español y todos los tíos hablamos español. Entonces nos parece así como lindo, pero Sara se sabe switchar perfectamente. Y tengo exacto. otro ejemplo también de Julián, y su papá es americano y su mamá es venezolana y él habla así, habla inglés y se voltea así y habla español. Para él ahorita no hay Increíble. conflicto. Increíble, increíble. Y los dos los pueden hablar perfectamente. Entonces, la cosa tiene que ser una combinación ahí bilingüe bien sabrosa, bien papachosa, ¿verdad? Bien Ay, simpática, que tenga toda esa que dice usted, toda esa belleza afectiva latina. Y bueno, y el orden americano, porque hay que reconocer que hay un orden, hay una cultura bien bonita, establecida con leyes y organización, que a nosotros nos falta un poquito ahí. La segunda generación, la segunda y tercera generación tienen una oportunidad única, Thais, en este tiempo. Una manejan el idioma más internacional, el inglés, ¿no es cierto? Sí. Y segundo, tienen la cultura cálida, abrigada, que eso lo trae de ser latinos. Así que ellos en particular tienen la oportunidad de conectar con gente de tantas naciones que están acá en nuestra ciudad, que sus culturas son culturas cálidas y que su idioma es el inglés. Así que nuestros hijos, segunda y tercera generación, ellos no, ni siquiera tienen que armar puentes, ellos tienen ya, están capacitados para conectar con, por eso es que un joven en la universidad conecta también con muchachos de Marruecos o que Sí. están acá estudiando o asiáticos, porque tienen el idioma internacional y esa cultura cálida. Entonces, es lindo lo que pasa cuando eh, no estoy hablando de dejar de lado la primera generación. No, yo creo que la primera generación tiene un tremendo potencial, pero No me debemos deje por afuera, no me deje por de afuera. alguna manera. eh, no, yo también tengo, mi suegra vive acá y me doy cuenta, o sea, hay una necesidad con la primera generación, pero es darle lugar a la segunda y la tercera. Amén, amén. Todos tenemos que tener un espacio bien claro. Amén. Bueno, Amén. bueno, le voy a hacer una pregunta que en estos días una hermana me llamó y me preguntó, Thais, ¿cuál fue la primera iglesia dentro del cristianismo? Y yo, Ah, let me check. Y yo le voy a pasar la pregunta a usted para que usted me conteste, porque había una discusión detrás de eso. Entonces, dice usted que es la primera iglesia plantada en el cristianismo? yo creo que eso es lo clave. O sea, obviamente está la iglesia en Jerusalén, pero la primera iglesia plantada inmediatamente, mi mente va a Hechos capítulo 11, la iglesia en Antioquía, ¿no es cierto? Entonces, Pablo, ¿verdad? Pablo y Bernabé, creo que es la primera instancia donde tanto judíos como griegos comienzan a escuchar del Evangelio. Me acuerdo, no sé si es el versículo 26, donde literalmente dice que se quedaron ahí ellos enseñando por todo un año y Dios estaba estableciendo a su iglesia. Esa historia es linda, es desafiante, ¿no es cierto? Porque inmediatamente los líderes en Jerusalén a quien mandan es a Bernabé, y Bernabé después él va a Tarso exclusivamente a buscar a Saulo, porque sabía que Dios lo había escogido a él para alcanzar a los gentiles. Entonces es en ese contexto de ir a buscarlo porque sé que tienes esa convicción y Dios en más de una oportunidad ha utilizado el testimonio de la iglesia de Antioquía para nosotros animar y desafiar a la segunda y tercera generación a comenzar nuevas obras, porque otra vez ellos Dios los ha capacitado de una manera particular, Dios los ha llamado de una manera única, ¿sí? Y entonces la idea es, hey, vengan, vean, hagámoslo juntos. Así que para contestar la pregunta puntualmente desde la óptica donde escucho la pregunta, es la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía es la primera iglesia donde uno puede decir fue plantada en el contexto gentil.
gentil me refiero a que no eran judíos, ¿no es Ya, cierto? Y es ya. donde enviaron estos misioneros. Pero creo que es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y ahora, en este contexto de pandemia, en este momento que la humanidad ha sido trastocada toda, ¿qué papel juega ahora las iglesias? ¿Qué les reta a las iglesias hoy por día? Me imagino que es un reto bien grande porque cambia todo el funcionamiento. ¿Qué cree usted que viene? ¿El impacto de la pandemia frente a las iglesias? Y usted que ha sido un plantador de iglesias por años, ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto? Son como dos preguntas, tres preguntas. ¿Qué pasa? La ¿Hacia dónde juntamos vamos? Las juntamos todas. Ajá. No, me parece excelente la pregunta porque, de hecho, esta última semana dentro del liderazgo en la iglesia en Johnson's Ferry, que es donde tengo el privilegio y la oportunidad de servir, estábamos lidiando con esa tensión. Y esta es mi convicción personal, Thais. Eh, Creo que al principio lo que hicimos muchos como iglesia fue sencillamente reaccionar ante la situación. Por eso aquellos que ya venían sacando sus servicios online, inmediatamente siguieron haciéndolo, pero al rato tuvimos pastores que no habían puesto una cámara enfrente de ellos en toda una vida, y verlos intentar con un celular. No sé si lo vieron las primeras semanas, los servicios aparecían al revés, porque todos estábamos tratando de ajustarnos, tratando de acomodarnos, de reaccionar a lo que estaba pasando. Y después de eso, la idea era adaptarnos. Así que después del primer mes, cerca del segundo mes, era cómo nos adaptamos para ante la situación. Y ahí es donde varios que no tenían aplicaciones online comenzaron a usar Zoom y comenzaron a ver distintas oportunidades. Creo que los primeros meses fue reacción, fue adaptarse, siempre pensando que esto va a pasar pronto, un par de meses pasa, y aunque escuchábamos que no había suficiente información, sin embargo, creo que todos nos estábamos agarrando a que esto va a pasar pronto, esto va a pasar. El asunto es que no va pasando y por lo que sabemos va a llevar un tiempo más. Y ahí es donde creo que líderes hoy en este momento necesitamos cambiar la mentalidad. No podemos quedarnos en modo reacción o en modo adaptación. Creo que es el momento de volver a eh, refinar o volver a redefinir nuestras estrategias. Obviamente los principios no cambian, la misión sigue siendo la misma, pero creo que tenemos que reajustar nuestras estrategias de manera tal de seguir haciendo discípulos de todas las naciones, ¿no es cierto? Y ahí creo que viene el desafío, porque muchos de los que estamos en el contexto de liderazgo, la conversación en este momento, y no sé si la has escuchado, Thais, pero la conversación en este momento vemos muchos que dicen ser creyentes, ver cómo se han alejado y cómo sus corazones se están enfriando. Vemos como algunos ni siquiera los hemos visto conectarse a través de los medios, redes sociales o un servicio online, y menos presencial, aquellos que ya pueden reunirse. Así que pastores, nos estamos dando cuenta de que hay un grupo significante dentro de nuestras congregaciones que se están enfriando en su fe, y hay una genuina preocupación por cómo conectar con ellos. El asunto es que la iglesia hasta este momento hemos estado reaccionando, hemos estado adaptándonos, y creo que llega un momento donde tenemos que volver a reajustar nuestra estrategia. Así que nosotros, por ejemplo, lo que este último tiempo estamos creyendo que debemos hacer es, y ahí trato de contestar la pregunta que me hacías, Thais, es ¿qué es lo que creo que Dios está haciendo con todo esto? Yo creo que Dios lo que está haciendo es descentralizando lo que pasa dentro de las cuatro paredes en nuestros templos. En muchos casos, iglesias, lo que hemos hecho es enfocarnos en lo que pasa dentro de esas cuatro paredes. Y no estoy sugiriendo que esté mal, ¿no? Creo que es importante. Aparte, es parte del proyecto, ¿no? Es parte del cristianismo, es parte del reino, ¿no? Sí, Exacto. pero Sin embargo, creo que hemos invertido tiempo, recursos, esfuerzo, y en algunos casos hay una desconexión con lo que pasa fuera de esas cuatro paredes. Y veo cómo toda esta situación nos ha
forzado a salir de estas cuatro paredes. En algunos casos ni siquiera pueden reunirse ahí. Y Pero yo, siga. más bien lo que ha hecho creo que es llevar la adoración a que comience otra vez en casa. Así que eso nos Eso es tiene muy a lindo. nosotros animados. Eso es la convicción que en este momento yo personalmente tengo, es volver a llevar la adoración en casa. Así que nosotros estamos ajustando también nuestras estrategias con la intención de, hoy más que nunca, equipar y capacitar a varones, a las damas, a los jóvenes, a los niños, para que tengan un tiempo familiar. Y lo que estamos diciendo últimamente es, estamos planeando para lo peor, o sea, si aún esta cosa se alargara y otra vez vuelven a cerrar los estados y las iglesias, todavía la adoración pasa en la casa. Y en el mejor de los casos, ¿sí? En el mejor de los casos, sí, las cosas cambian y mejoran, todavía la adoración debería partir desde el hogar. Así que estamos ajustando nuestras estrategias de manera tal de capacitar a los santos para que ellos puedan tener tiempos genuinos devocionales en familia y en un momento ellos puedan invitar a alguien más, obviamente guardando, teniendo cuidado con las distancias, pero volver a tener esa comunión, quizás con una familia más, quizás con un amigo más, y que la adoración parta desde la casa. Así que veo cómo Dios está obrando aún en medio de este tiempo y me tiene animado, me tiene genuinamente interesado de ver en qué se va a traducir todo esto. Pero en nuestro caso, en cuanto a la iglesia en Johnson's Ferry, ha sido ajustar la estrategia con la intención de seguir haciendo discípulos de todas las naciones, de seguir en misión. Amén. Y creo que es fundamental volver a las casas. Yo creo que eso, bueno, de allí partió. Vayan y se reúnen allá arriba, en el aposento alto, y me esperan, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es fundamental y por estar yéndonos hacia las iglesias, cuánto no se descuidó el entorno casa. Pero bueno, amén, gloria a Dios por esa estrategia. Yo creo que todo cambia, decía yo esta mañana a alguien, despreocúpate que todo cambia, aquí lo único que no cambia es la palabra de Dios, pero todo cambia y todo pasa, ¿verdad? Todo tiene tiempo, así que amén, Dios. porque esa puede ser una. Y yo creo, yo oigo que sí, que hay mucho enfriamiento, pero también oigo que hay mucha necesidad también, que toda esta pandemia ha generado una gran angustia existencial y que mucha gente ha buscado también, he oído pastores de otras líneas, y es impresionante yo ver la gente conectada buscando oración, buscando respuesta. Entonces, como que no sé, Sí, eso también. no tengo números para decir, mire, pastor, esto por este lado, pero creo que la misma angustia existencial que generó todo este trastoque de la pandemia, la gente también buscó, pues, digo yo. Eso es bien cierto. Nosotros hemos conectado con gente online que todavía no las conocemos en persona. Hemos conectado con gente que nos han dicho, hey, apenas tengamos la posibilidad, queremos ir, queremos conocerlos. Nos conocemos virtualmente y todavía no los hemos tenido presencialmente. Así que, no, ese es el otro lado de la moneda. Realmente hay una necesidad bien significante. Por eso digo, creo que hay una oportunidad. El campo está listo. Quizás lo que estoy tratando de decir, y espero comunicarme bien, no podemos como iglesia quedarnos en modo Claro. reaccionante. O sea, no podemos quedarnos solamente online. No podemos quedarnos con estos grupos virtuales nada más. Creo que todavía tenemos, y Dios nos dé sabiduría para saber cómo se ve en mi Amén. contexto, Así es, eso cómo es se ve importante. en realidad, pero con la intención de seguir en misión, de seguir avanzando su reino. Por eso insisto, de seguir haciendo discípulos. Entonces, nosotros estamos expectantes de poder conocer a un par de personas que nos han dicho, queremos ser parte de la iglesia. Pero ¿cómo sucedió? Como consecuencia de esta Online. pandemia, de esto de Así. poder hacer. Bueno, aquí veo que dentro de su resumen de vida tiene un objetivo y me encantó. Dice, continuar movilizando a la iglesia de Dios para el avance del reino. Me quiere explicar a mí y a todos los que nos escuchan ¿De qué se trata, no? qué objetivo tan hermoso en su vida
Sí. A ver. Quizás lo que es importante explicar para entender esa frase o lo que tenemos como visión es durante años crecí en el contexto de una idea, y no puedo decir que alguien me enseñó, no puedo decir que alguien se sentó y me dijo, Dani, esto es así, pero sin querer uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Presumptions, hay cosas que asumimos de antemano en cuanto a nuestras creencias. Y uno va creyendo que lo máximo es la iglesia de Dios. Yo te contaba de esta pasión que desde joven Dios puso por su iglesia. Así que, sin darme cuenta, especialmente en mi tiempo en Woodstock, todo giraba alrededor de crecer esta iglesia, de ver esta iglesia avanzar, tener un impacto en la ciudad, de tener una influencia en donde Dios nos había puesto, y todo giraba alrededor de tiene que ser grande. El otro también, First Baptist Woodstock es una mega iglesia, así que las conversaciones a veces giran alrededor de los números. Y aunque uno diga, no, pero no nos fijamos en los números, en el día a día, indirectamente había una expectativa. Entonces, sin darme cuenta, creo que en un momento mi corazón estaba más interesado en levantar esta iglesia. Y Dios utilizó una situación bien particular que está muy relacionada con la salida de Woodstock para comenzar una nueva obra, para enseñarme de que su reino está por sobre todo. Qué Y lindo. que el desafío, la convicción que tenía Thais en ese tiempo era, Dani, ¿vas a dedicar tu vida a levantar tu reino o mi reino? Porque tu reino es bien pequeño, es bien superficial, es bien finito, es bien limitado. Y Dios de Interesante. momento, y estudiando el libro de Hechos, Dios me permitió observar algo bien particular, de que después de la resurrección de Cristo, los siguientes 40 días del Señor Jesucristo lo único que hace es hablar de su reino. Y es bien interesante porque si es que uno dice 40 días, tengo 40 días para dejarles el último recado antes de que Él ascienda, ¿no es cierto?, a la presencia del Padre. Les voy a dar una lección extra sobre la oración, o les voy a dar una lección extra sobre eh, cómo evangelizar al mundo entero. No, lo que el Señor Jesucristo repite en esos 40 días, el libro de Hechos, los primeros capítulos te dejan claro, los evangelios, los últimos versículos, Él habló acerca de su reino. Así que fue capturar el corazón por el reino de Dios, donde sí el evangelio transforma el alma, ¿no es cierto? El evangelio de Cristo transforma el alma, pero el evangelio del reino tiene un alcance integral, completo. Por eso, cuando hablamos de extender su reino, sí parte por predicar el evangelio que transforma el alma, pero también tiene que ver con otras necesidades. A veces veo que nos hemos enfocado solamente eh, en la necesidad espiritual, y escúcheme bien, creo que es prioridad. Pero, por ejemplo, a veces en algunas congregaciones no se habla de la necesidad emocional que la gente tiene, o la necesidad física es algún segundo pensamiento. Eh, y sin embargo, cuando uno ve el reino de Dios, tiene en compás todo eso. Así que fue realmente un momento, en inglés uno dice a divine moment, un momento de Dios, a God moment, donde no había duda de que su reino era más grande, y cambiar mi visión a que no, quiero dedicar la vida que Dios me ve en avanzar su reino, no mi reino, sino su reino, se convirtió en esa visión y llamado. Así Qué que lindo. ha impactado Aplauso, demasiado mi aplausos, vida. aplausos, porque eso significa un llamado a la reflexión. Cuidado, cuidado, cuidado con ese ego, ¿verdad? Y entender que realmente ese es el llamado, Y ¿verdad? eso, Extender el reino, ¿no? eso Extender el sí, reino, de eso se trata. Claro, por supuesto, es un camino grandísimo. La gente cree que el cristianismo es facilito. No, ven aquí y te consagras y cambias la vida y cambias los patrones y cambias el vocabulario y cambias el pensamiento y ves a ver si es facilito, ¿verdad? Y implementar todo ese reino, además, el reto es precioso, ¿no?
Bellísimo. Eh, Qué más reto que eso, ¿no? Qué más objetivo que ese el ser humano, ¿verdad? Qué bello, qué bello. y eso es lo lindo, te permite mirar aún, por ejemplo, quizás hay alguien que está escuchando y a veces la idea del cielo eh, a veces se torna una idea bien subjetiva, ¿no? A veces hablando con los jóvenes escucho esa inquietud que tienen la eternidad en el cielo. Y la idea que se queda en la cabeza es algún lugar ahí en un ámbito espiritual por la eternidad y a momentos uno puede verles en los ojitos luchando en su mente con una eternidad en este ámbito espiritual. Sin embargo, la escritura más bien habla de cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el contexto de lo que el Evangelio hace en la vida de una persona. Literalmente, el mensaje de esperanza es que vamos a volver a vivir, vamos a ser resucitados y vamos a ser parte de este cielo nuevo y tierra nueva. Y yo lo que a veces compartiendo aún con Juliana, que es mi hija adolescente, le he dicho, Julie, solamente imagínate conmigo, si estamos tan enamorados de este mundo en el que vivimos, que nos cuesta la idea de que Dios nos lleve a su presencia. Estamos tan enamorados de lo que hay, de lo que existe, estamos embelesados de todos los logros y el avance y la tecnología, y nos cuesta la idea de dejar este mundo porque estamos tan fascinados. Y sin embargo está lleno de la realidad del pecado, con una mente tan limitada donde aún científicos dicen que usamos solamente una parte. Imagínate, le decía a Julie, imagínate cómo va a ser ese cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Qué lindo. No hay existencia de pecado y estamos en toda nuestra capacidad con cuerpos restaurados, ¿no es cierto? El potencial de este cielo nuevo, tierra nueva, la eternidad es del tamaño justo para poder vivir en esa realidad. Entonces, amén, amén, a mí me encantaría animar si hay alguien ahí que está escuchando o viendo y que todavía hay esa desconexión con por qué la eternidad, para realmente vale la pena la eternidad, vale la pena la eternidad. Si esto, lo que vives hoy en día te gusta y estás enamorado y te estás fascinado, cosa que te cuesta pensar en dejarlo, Dios lo que te promete es un nuevo cielo, una nueva tierra, una plenitud sin presencia de pecado. La eternidad va a quedar del tamaño justo para poder experimentarlo. Yo te animo de todo corazón, si estás ahí, a que puedas escuchar el Evangelio, que es el que te coloca en esa posición de disfrutar la eternidad con Dios el Padre. Bellísimo ese final, de película. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bueno, pastor, se nos acaba el tiempo y viene otro programa por allí adelante y entonces las señales están allí que me agobian. Me encantó la conversación. Dios lo bendiga, Dios le siga llevando por ese camino y siga plantando todas las iglesias en inglés, en español. Tiene toda Latinoamérica para usted, tiene todo este país para usted. En fin, un gran trabajo, un gran compromiso, un gran amor en ese corazón. Gratitud de parte de Embajadores de Dios por compartir este tiempo con nosotros y todos los que nos escuchan, siempre agradecidos, porque nadie nos tiene por qué escuchar. Nosotros dos no tenemos mucho que decir, solamente que Dios nos use como herramienta para decir lo que tengamos que decir. Entonces, bueno, despídase, porque si no, no lo dejo despedir. Quiero agradecerles por la oportunidad, la invitación, y es cierto, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que cada vez que ahora tenemos una oportunidad de conectar online, siempre es creyendo que hay alguien del otro lado, que Dios ya viene obrando, ¿sí? Así que el Señor les bendiga. Gracias otra vez por la invitación. Oramos por ustedes, oren por nosotros. Así es, y saludos a Chile, que hoy estamos de fiesta. ¡Viva Chile! Y las mujeres de Chile, y bendiciones. Bueno, que Dios me lo bendiga. Bye, bye. Hasta luego. Aquí que sí.
Manantial FM, donde la adoración no se detiene.